sean todas y todos bienvenidos a su programa Hablando Constituyente, una producción de ANTV en coproducción con la Casa del Artista para TVS, el canal que sonríe contigo, y por supuesto para ANTV, el canal de la Asamblea Nacional Constituyente. 1 de mayo 2017, Día Internacional del Trabajador. En medio de esa celebración y durante una concentración multitudinaria en la avenida Bolívar de Caracas, nuestro presidente pueblo, Nicolás Maduro Moros, demostrando ser un verdadero estratega, convoca para desentrancar el juego democrático a una Asamblea Nacional Constituyente, al Poder Originario, a través de los artículos 347, 348 y 349 de nuestra actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una dirigencia opositora enloquecida por el poder, desconociendo los canales y las vías democráticas, desconociendo los tiempos, ya llevan 18 años en lo mismo y no asisten a esa convocatoria, tratando de deslegitimar al gobierno nacional, a sus instituciones y por supuesto a nuestro Consejo Nacional Electoral. Usan como arma la violencia, la guarimba, no reconocen a los poderes como instituciones totalmente legítimas y por supuesto desacatan las ordenanzas que existen en nuestra nación. Todo aquello desemboca en más de 100 muertos y decenas, centenares de heridos. Vamos a invitarles para ser testigos, partícipes de las palabras emblemáticas de aquel 1 de mayo, donde nuestro presidente Nicolás Maduro Moros convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente, para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. Estamos aquí en Hablando Constituyente, su programa de ANTV, el canal de la Asamblea Nacional Constituyente. Veíamos y escuchábamos a nuestro presidente pueblo, Nicolás Maduro Moros, quien, bajo la figura que le confiere la Constitución de la República de Venezuela y bajo los artículos 348, bajo el artículo 348, durante un pleno de la sesión de ministros, convoca al Poder Originario y a la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de 2 meses, llega aquel recordado domingo 30 de julio, en el cual miles, millones de venezolanos en familia, asumiendo la posición patriota, se atrevieron a salir a las calles. Salieron a las calles en medio de barricadas, de amenazas, de guarimbas, en medio de una incertidumbre, pero también en medio de una gran pasión por lo nuestro, una gran pasión bolivariana. Y es entonces cuando somos testigos de la decisión de más de 8 millones de venezolanos que le gritaron al unísono al mundo que queremos seguir viviendo en libertad, en soberanía, en democracia verdadera y participativa. Esa democracia que nosotros, los y las venezolanas, tenemos. Una democracia que le permite a usted y a mí elegir a través del voto directo, universal y secreto el destino, el futuro de nuestra bella Venezuela. Ese 30 de julio, 8 millones de venezolanos no solamente expresaron que querían paz, sino también expresaron que querían una democracia donde existiera una dirigencia opositora que realmente sumara en pro de la nación, en pro de la Venezuela potencia, venezolanas y venezolanas en común, que tuviéramos ese sentimiento patrio, ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad nacional que muchos venezolanos de esa dirigencia opositora hoy parecen haber perdido. En la próxima parte estaremos conversando aquí con el constituyente Juan Carlos Alemán, vicepresidente de la Comisión para el Poder Público Nacional. Les habla Roberto Mesuti y esto es Hablando Constituyente. Ya venimos. Hoy tenemos Asamblea Nacional Constituyente y vengo a reconocer sus poderes plenipotenciarios, soberanos, originarios y magnos para regir los destinos de la República. Como jefe de Estado me subordino a los poderes constituyentes de esta Asamblea Nacional Constituyente.
entregó con su poder sanador a Venezuela. No podemos permitir que estos hechos vuelvan a ocurrir en nuestra patria. Estamos de vuelta con su programa Hablando Constituyente desde la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchábamos palabras de la presidenta Delcy Rodríguez y a propósito de esas palabras, de ese poder sanador que ha tenido la Asamblea Nacional Constituyente, ese bálsamo de paz, ya se cumple un mes y con motivo de ese cumplimiento de su primer mes de existencia, tenemos como nuestro primer invitado al constituyente Juan Carlos Alemán. Él es vicepresidente de la Comisión para el Poder Público Nacional. Bienvenido, Juan Carlos, a tu programa Hablando Constituyente. Un mes apenas recién nacida la Asamblea Nacional Constituyente, pero muy contundente. En apenas un mes se ha sentido el orden dentro de un desorden inducido por una dirigencia totalmente rastrera, servil, apátrida, que no nos quedamos cortos en los calificativos cuando vemos escenas como un Julio Borges, un Freddy Guevara, que acaban de salir a una gira por Europa, y no se trata de pedir ayuda, sino se trata de desacreditar a una nación, de hablar mal de un país y mucho peor, de pedir intervención militar para una Venezuela que lo que quiere es paz. Bueno, Roberto, el mayor de los éxitos en esta nueva tarea que tienes al frente de este programa. Gracias por la oportunidad de ser el primer invitado, ¿no? Estamos aquí debutando contigo. Fíjate tú, Roberto, yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos y de las venezolanas tenemos como filosofía de vida la paz. Yo creo que no hay nadie en este país, o son muy reducidos los grupos que plantean escenarios violentos, escenarios no democráticos. Y esos pequeños grupos precisamente fueron derrotados el 30 de julio, fecha en la cual el pueblo salió a votar, aún en el medio de las adversidades. Mira, había bloqueo de calle, había bloqueo de centros electorales, había persecución, había paramilitarismo en la calle disparándole inclusive a la gente en los centros electorales. Había un terror inducido. Y con todo y eso, 8 millones de venezolanos, más de 8 millones de venezolanos, más de 8.300.000 fue la última, el último balance que ya el CNE dio cifras oficiales. Y eso no es cualquier cosa, Roberto. Estamos hablando casi un 50% de la población electoral. Eso indica pues precisamente esa vocación democrática del pueblo venezolano. Y lo hicieron ¿por qué? Precisamente en principio para reafirmar el compromiso democrático del pueblo. Pero también lo hicieron para enviarle un mensaje a esos sectores de los que tú hablas, Roberto, que se han ido a hacer un periplo por el mundo pidiendo intervención, pidiendo bloqueo, pero muy en el fondo ellos no se ven afectados por eso, porque tienen niveles de vida y tienen estándares de vida muy elevados, producto precisamente de la usurpación de la función pública para favorecerse ellos. Tan elevado, mi querido Juan Carlos Alemán, que a la señora Tintori le incautaron, por decirlo de alguna manera, 200 millones de bolívares en efectivo, y su compañero de banda delictiva, el señor Freddy Guevara, decía para descalificar el monto, bueno, con eso no se puede comprar ni una camioneta. Entonces están acostumbrados a que eso es muy poco. Bueno, yo creo que habría que preguntarle a la mayoría del pueblo venezolano qué opina sobre eso. Tú vas a un banco y el banco tiene una especie de corralito financiero muy parecido al que aplicaron en Argentina, en el cual simple y llanamente no consigues efectivo para generar descontento en la población. Entonces habría que preguntarle a usted amigo pensionado, a usted amiga pensionada, que va al banco y máximo, en el mejor de los casos, le dan 20.000 bolívares en efectivo. Habría que preguntarle a ellos qué opina sobre que a esta señora le hayan conseguido 200 millones de bolívares en efectivo y la justificación que esta señora dio, por Dios. Ahora, si nosotros... Pero si ya se contradijeron. El abogado de apellido Gutiérrez salió diciendo ahora otro cuento. Otra versión. Ahora el cuento nuevo es que era para una fundación de niños de bajos recursos que necesitaban medicamentos. Ya al venir la contradicción está más que evidente, aun cuando no somos jueces y no podemos juzgar, pero bajo mi opinión muy personal es evidente que esos recursos iban a ser destinados para generar más violencia. Claro, entonces ahí hay que dejarlo a que la opinión pública nacional juzgue y saque sus propias conclusiones. Pero yo creo que el pueblo está esperando, Roberto, y es allí la falla que ha tenido la revolución. Lo que decía Chávez,
Chávez hablaba de mano de hierro. No puede ser que este episodio pase por debajo de la mesa, como que aquí no sucedió nada, como que simple y llanamente eso fue un evento más de la política. No, no, no. Ahí hay un hecho punible y debe ser investigado por la Fiscalía General de la República y debe llegarse hasta las últimas consecuencias, inclusive la entidad bancaria que que entregó ese dinero, de qué cuentas fueron debitadas, en la justificación de ese dinero en efectivo y el destino que iba a tener. Entonces, corresponde en todo caso a los órganos de seguridad, pero eso demuestra mucho la calidad de ese sector que hace política en este país y que se ha encargado de descalificar. Fíjate, yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente no es una instancia que llega a torpedear el resto de los poderes, sino fundamentalmente es una instancia que llega a cooperar. Si nosotros como poder originario o como desencadenante del poder originario vamos a torpedearle la gestión al presidente Maduro, ¿a quién le estamos haciendo daño? No es al presidente Maduro, es al pueblo, porque el presidente lo que hace es generar política para que ese pueblo logre la satisfacción de necesidades. Entonces, este escenario en el que estamos, este Palacio Federal Legislativo, se convirtió en el centro del debate político, pero de un debate político negativo, de un debate político para destruir el resto de los poderes. Llegaron aquí emborrachados de poder para tratar de destruir el Estado. Y por eso el pueblo venezolano, cuando el presidente Nicolás Maduro, amparado en lo que establece nuestra Constitución, llama a una Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo venezolano en pleno Consejo de Ministros, que siempre es bueno decirlo, porque han tratado de quitarle importancia, tratando de deslegitimar incluso hasta el mismo llamado del presidente, diciendo que es ilegal, cuestión que pone en evidencia que ni siquiera se lee en la Constitución. Bueno, porque es el juego de ellos, claro, fundamentalmente para descalificar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en escenarios internacionales. Yo creo que no tanto aquí, porque aquí en lo interno, mira, sí, cualquiera que agarre esta Constitución, usted amigo que me está viendo, usted amiga que me está viendo, usted agarra esta Constitución, ábrala en el artículo 347 y 348 y verá las facultades constitucionales que tiene el presidente de la República para hacerlo. Pero claro, fundamentalmente aquí juega la oposición. Vamos a generar descalificación fuera de nuestra frontera para que no se reconozca la instancia y seguir generando y en este violencia. Medio, mira, en medio de este mes que hemos realmente recibido, como lo decía en una de sus alocuciones la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, la doctora Delcy Rodríguez, este bálsamo de paz que ha sido significado de esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo ves? ¿Cuál es su apreciación como constituyente, Juan Carlos Alemán, de esta iniciativa que ahora nosotros de la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar las elecciones para octubre, ahora esta dirigencia opositora, como usted mismo lo dice, emborrachada, embriagada de poder y totalmente generando caos, ahora sí quiere asistir a unas elecciones cuando ellos han desconocido históricamente la legalidad y la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral? Es la doble moral, Roberto, es la doble moral. Hoy estamos nosotros precisamente, como tú bien lo decías, cumpliendo un mes de habernos instalado aquí en mi salón elíptico, con muchas expectativas, con mucha fuerza, con mucha conciencia, pero con un gran compromiso, Roberto. Nosotros estamos llamados a resolver los problemas de los venezolanos. Y por eso hablaba hace unos segundos de la importancia que tiene la llave que tenemos nosotros que hacer con el resto de los poderes, exigiéndole a esos poderes que cumplan con la función para los cuales fueron designados, pero también facilitando las herramientas para que en conjunto podamos avanzar. Entonces yo creo que el pueblo venezolano ha respirado durante, como lo decía Delcy, parafraseándola, ese bálsamo que se le ha aplicado, le ha dado tranquilidad a nuestro pueblo. Hemos logrado la tranquilidad, la paz de la República. Ahora debemos y estamos obligados a resolver el problema económico para que los venezolanos puedan materializar su sueño de vivir en paz, en tranquilidad, pero también dándole calidad de vida. Cuando hablas del discurso y la doble moral, muy temprano, viniendo hacia la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los voceros de la dirigencia opositora decía que el gobierno no había logrado resolver los factores que incidían en la especulación y en
en la inflación que vivíamos nosotros los venezolanos. Y resulta que los factores que entorpecen precisamente todo aquello son generados por ellos mismos, que ahí es donde viene la gran contradicción y la gran hipocresía. Realmente la solución, y usted, amiga mía y amigo mío, así lo debe de saber, más allá de nuestras diferencias o encuentros ideológicos, es que hay una dirigencia opositora que se ha enfrascado en hacer todo lo posible e imposible para que su dinero siempre, todos los días, pues le alcance para menos. Y eso es una realidad. ¿Cómo ves tú desde aquí como constituyente? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros aquí como constituyentistas de lograr realmente eficazmente una solución económica? No, yo creo que tenemos muchas, Roberto. Primero, escuchando a nuestro pueblo. Nuestro pueblo es sabio. Nosotros lamentablemente, creo, es mi apreciación muy personal, cometimos un error no habiendo tomado las previsiones necesarias para la transición de ese modelo de la Venezuela petrolera a la Venezuela postpetrolera. Nos agarraron descuidados, es mi apreciación muy personal. Y eso generó un debacle económico en nuestro país. Porque bueno, evidentemente nosotros tenemos a un empresariado venezolano que le es más fácil que tu Estado le des los dólares y comprar que producir. Y nunca tuvimos controles sobre eso, sino que simple y llanamente llegaba Juan Carlos Alemán, empresario, y solicitaba la gente de Polar, pues, para ir al ejemplo más claro. Llega la gente de Polar y solicita recursos para comprar materia prima para producir la harina y nosotros le entregamos el recurso, pero no había una política de control y seguimiento. Entonces, cuando más bien Polar lo que tenía que hacer con ese recurso era generar la producción nacional, que se sembrara el maíz en vez de importarlo. Pero como no hubo controles, nos descuidamos en eso y llegamos a este momento que estamos viviendo, donde, bueno, caen los precios del petróleo de $140 a $20 el barril, es una proporción considerable. Y nos toca, como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Entonces nos toca inventar y apostar a la creatividad del venezolano, a ese potencial que tiene nuestro pueblo venezolano. Y dentro de esa creatividad y ese potencial que tiene nuestro pueblo y que nosotros somos representantes de él, pues yo quiero invitarte a ti y a todos los que nos ven a esta hora a que veamos este trabajo que nos